Hola a todos, voy a hablar en este video de qué está sucediendo con los depósitos en dólares. Llegan muchas consultas a mi Instagram, Maxi Montenegro Oficial, y también a las redes del programa, preguntando si hay algún tipo de restricción para el retiro de dólares de los bancos y si eventualmente puede haber algún tipo de control o hay versiones de algún tipo de corralito en el futuro sobre los depósitos en dólares. Corralito es una palabra maldita desde lo que sucedió con la salida y el estallido de la convertibilidad, pero justamente voy a explicar la diferencia de lo que sucede hoy con los dólares depositados en los bancos respecto a lo que ocurría durante la convertibilidad. Lo primero que hay que tener en cuenta es que desde el 20 de marzo, cuando se aplicó la cuarentena como política para enfrentar el coronavirus en la Argentina, los bancos estuvieron prácticamente un mes cerrados para operar por ventanilla. Como ustedes saben, hubo desinteligencias entre el Banco Central, los bancos y el gremio de las bancarias, y eso generó que los ahorristas o los clientes de los bancos no pudieran operar por ventanilla, no pudieran retirar pesos o dólares por ventanilla, y eso era especialmente un problema en el caso de los dólares, porque a diferencia de los pesos, una mínima fracción de los cajeros automáticos estaban seteados para el retiro de dólares. A partir del 20 de abril, que se habilitó esta operatoria, los datos del Banco Central son los siguientes. En 11 días hábiles, el último dato oficial que tenemos es del martes 5 de mayo, es decir, entre el 20 de abril y el 5 de mayo, 11 días hábiles, los depósitos en dólares cayeron 740 millones de dólares. Eso es un promedio diario de retiros de 67 millones de dólares, una caída de 4% del total de depósitos en dólares. Como ven en ese cuadro, los depósitos en dólares estaban en 18.289 millones el 17 de abril y el último dato oficial marca 17.543 millones de dólares. Es una caída importante, 67 millones de dólares diarios de extracción por ventanilla, de retiro, de caja de ahorro en dólares de los bancos. Es una cifra que hay que prestar atención, pero no es una cifra que llegue a la magnitud de lo que fueron los retiros el año pasado. Para que tengan una idea, desde el 9 de agosto se desató una corrida muy fuerte sobre los depósitos en dólares. Básicamente el resultado de las PASO, el triunfo de Alberto Fernández, generó todo tipo de ruido y de especulaciones y de rumores sobre lo que podía pasar en medio de una devaluación muy fuerte del peso con los depósitos en dólares en el futuro. Y eso generó mucho temor y que los ahorristas efectivamente retiraran los dólares que tenían depositados en los bancos y los llevaran a las cajas de seguridad o al colchón. El dato del 9 de agosto, el viernes previo a la elección PASO del 11 de agosto del año pasado, había 32.500 millones de dólares depositados en los bancos. Esos depósitos cayeron prácticamente 45%, una salida muy fuerte de los depósitos, casi la mitad en unos pocos meses, y eso llevó a que a principios de diciembre del año pasado los depósitos en dólares estuvieran en 17.500 millones de dólares. Es decir, insisto, una caída de prácticamente la mitad de los depósitos en dólares, que sin embargo no generó ninguna dificultad para ningún banco para devolver esos dólares que tenían depositados. Sobre finales del año pasado, al 30 de diciembre, se recuperaron un poco los depósitos en dólares, básicamente por una cuestión impositiva. Gente que había llevado, ahorristas que habían llevado sus dólares a las cajas de seguridad, los volvieron a depositar en los bancos, porque la AFIP cobra bienes personales sobre los dólares guardados en una caja de seguridad, y en cambio una cuenta de ahorro en dólares en el banco está exenta del pago de bienes personales. Sin embargo, el 30 de diciembre pasado había 19.500 millones de dólares depositados en los bancos, es decir, una cifra sustancialmente menor respecto a principios de agosto previo a las PASO. Desde entonces hay una paulatina y progresiva salida de depósitos en dólares, pero no al ritmo que se vio el año pasado. Para que tengan una idea, en agosto del año pasado hubo días de 300, 400 millones de dólares de salida diaria de depósitos de los bancos. Lo que estamos volviendo, decimos ahora, es
salidas de depósitos diarias de los bancos promedio de 67 millones de dólares. Obviamente que esto tiene sus variaciones y hay que mirar con atención. Por ejemplo, el lunes 4 de mayo salieron 176 millones de dólares de los bancos. Ese es un dato verdaderamente preocupante de sostenerse, pero al día siguiente el retiro fueron de 38 millones de dólares y, como les decía, en promedio en los últimos 11 días hábiles el retiro está por debajo de los 70 millones de dólares. Ahora bien, ¿qué posibilidad hay por parte de los bancos de seguir respondiendo a esa demanda de los depositantes si no se recupera la confianza y sigue habiendo ahorristas que prefieren guardar sus dólares en el colchón o en la caja de seguridad en lugar de tenerlo en los bancos? Bueno, los datos que tenemos del Banco Central muestran que sigue habiendo un respaldo muy importante por parte del sistema bancario de los dólares que tienen los ahorristas depositados en los bancos. Para que tengan una idea, más de la mitad de los depósitos en dólares que hoy hay en los bancos están guardados en el Banco Central, encajados en el Banco Central, a la espera justamente de los retiros de los depositantes. El encaje bancario de dólares en el Banco Central, que se contabiliza como reservas, hoy está en unos 10.700 millones de dólares, mientras que además los bancos tienen dólares en efectivo, en depósito, dólares justamente a la espera de cualquier retiro que puedan hacer sus clientes por 3.350 millones de dólares. Es decir, una cantidad también muy grande de dólares que tienen los bancos para responder inmediatamente al retiro de los depositantes. En total estamos hablando de un respaldo de 14.000 millones de dólares sobre los depósitos existentes en los bancos. Y recordamos que actualmente quedan como depósitos en los bancos unos 17.500 millones de dólares. Es decir que entre encajes en el Banco Central y dólares líquidos disponibles en los bancos, 14.000 millones de dólares, hay una cobertura prácticamente del 80% de la totalidad de los depósitos actuales en el sistema bancario, de los depósitos en dólares. Es decir, que todavía podrían, en teoría, haber retiros con una caída de 80% de los depósitos en dólares y los dólares estarían disponibles para devolver a los depositantes. Ahora, ¿por qué hay semejante respaldo de los dólares depositados en los bancos? ¿Por qué hay tantos dólares que no son del Banco Central, pero están encajados en el Banco Central, guardados en el Banco Central como encaje? ¿Y por qué los bancos tienen tanta disponibilidad propia de dólares a la espera del retiro de los depositantes? Bueno, porque a diferencia de la convertibilidad, ya desde el año 2002 se estableció una norma que fue respetada siempre por los distintos gobiernos en la Argentina, de que todo depósito en dólares solo podía ser prestado a aquel que generara dólares. Dicho de otra manera, los depósitos en dólares de los bancos, a diferencia de la convertibilidad, no pueden ser prestados a alguien que gana en pesos. Durante la convertibilidad, los dólares en los bancos eran prestados, eran préstamos en dólares a gente que ganaba en pesos, a un médico, a un arquitecto, a un comerciante del mercado interno, a un negocio de venta de ropa o de alimentos en el mercado interno, a un profesional independiente que tenía ingresos en pesos. Obviamente, cuando se produjo la mega devaluación de salida de la convertibilidad, nadie que ganaba en pesos tenía capacidad para devolver un préstamo en dólares y, por supuesto, los bancos no tenían los dólares para devolver a los ahorristas que habían depositado sus dólares. En este caso funciona una lógica completamente distinta. Más de la mitad de los depósitos en dólares están encajados, no se pueden prestar, están guardados en el Banco Central. Insisto, no son del Banco Central, sino
de los depositantes y el resto solo se puede prestar a aquellos que generan dólares. ¿Quiénes? Los exportadores en la Argentina. Y en los últimos tiempos, lo que sucedió desde la corrida del año pasado, se puso una vez más a prueba este sistema donde hay una prudencia grande de los bancos de qué se hace con los depósitos en dólares. Insisto, más de la mitad se guardan y el resto se prestan solo al que tiene ingresos en dólares. Desde el año pasado, les decía, después de las PASO, los bancos apuraron la cancelación de sus líneas de crédito a exportadores en dólares. Es decir, aquellos exportadores que obviamente con la suba del tipo de cambio no solamente no tienen dificultades para devolver los dólares que habían tomado como préstamos, sino que mejoran incluso su posición exportadora, tuvieron que ir devolviendo a los bancos los préstamos que habían tomado, sobre todo grandes bancos apuraron a las grandes empresas exportadoras para que apuraran la cancelación de sus créditos, para de esa forma tener dólares disponibles con los que afrontar los retiros de sus clientes. Y de hecho esa tendencia continuó y continúa porque estos niveles de, como les decía, más de 3.300, en algunos meses 4.000 millones de dólares permanentemente disponibles en los bancos para responder a los depositantes, son cifras récord de disponibilidad de dólares líquidos en los bancos. Esto no es bueno desde el punto de vista de la financiación de las exportaciones, porque esos dólares, en vez de estar prestados a empresas que a su vez generan más dólares, las empresas exportadoras, están ahí en los bancos a la espera de la devolución de los dólares a los depositantes, pero muestran cómo funciona el sistema hoy a diferencia de la convertibilidad. Es decir, los bancos apuran la cancelación de los préstamos de los exportadores devuelven los dólares y con esos dólares se le devuelve al depositante. Además de los dólares que como encaje no se pueden prestar y están justamente como línea de reserva o segunda línea de defensa ante un retiro todavía mayor de los depósitos. Bueno, ¿qué puede pasar a futuro? Además de que esto muestra que, evidentemente, después de una caída casi de la mitad de los depósitos el año pasado, sin ningún tipo de problema en el sistema financiero, obviamente una caída mucho menor en estos días o en estas semanas o incluso desde principios de este año no va a generar un cimbronazo que no ocurrió el año pasado. Pero ¿qué podría suceder a futuro? ¿Cómo evitar efectivamente que esta línea de contención, que hoy parece muy sólida, pueda resquebrajarse, pueda entrar en problemas o en dificultades? Bueno, lo primero que hay que decir es que no es bueno que se amplíen las brechas con los dólares alternativos. Es decir, una forma de generar una estabilidad con los dólares que están depositados en el banco es generar también cierta estabilidad de expectativas respecto no solamente al dólar oficial, que está totalmente controlado por el cepo, sino también a los dólares alternativos. Como ven ahí en el cuadro, con una brecha hoy del 70% de los dólares alternativos, el dólar paralelo arriba de los 120 pesos, o el dólar MEP o el dólar contado con liquidación arriba de los 115 pesos, con un dólar oficial que está en 67 o en 68 pesos, genera obviamente un incentivo a retirar los dólares de los bancos, porque aquel que tiene los dólares fuera del banco valen mucho más que si los tiene dentro del banco. Vender los dólares hoy dentro del banco significa venderlos al tipo de cambio oficial y hay mucho riesgo para venderlo en el dólar MEP a 115 o 116 pesos, porque hay que hacer una operatoria compleja de venta de dólares, de venta de bonos que implican un riesgo desde el punto de vista de mantener inmovilizados esos bonos durante 5 días por una regulación que estableció en su momento la Comisión de Valores y el Banco Central. Pero más allá de esas cuestiones, está claro que hay que reducir la brecha, hay que evitar que esas brechas se escapen, porque cuanto más se amplíen las brechas del dólar oficial con los dólares alternativos, más incentivos hay de retiro de los dólares de los bancos. Y el segundo problema es que efectivamente, cuanto más salida de depósitos en dólares haya, más incertidumbre
se genera en toda la estabilidad financiera de la economía. No solamente porque se reducen las reservas del Banco Central, sino que también se generan más expectativas de devaluación a futuro, porque con menos reservas empiezan a verse mayores dificultades del Banco Central para poder intervenir en el tipo de cambio para evitar algún tipo de devaluación mayor, y además se produce un mecanismo típico, que es que quienes tienen los dólares reales, los que ingresan al país, los exportadores, no los liquidan en el mercado local, esperan, esa oferta de dólares se retrae y se elevan todavía más las expectativas de devaluación. En todo ese contexto, obviamente, el otro gran riesgo, si se abren las brechas, no solamente es que se acelere la salida de depósitos en dólares de los bancos, sino que el otro gran riesgo es qué pasa con los depósitos en pesos. Es decir, que aquellos que están con depósitos a plazo fijo en pesos teman una devaluación mayor y empiecen a correr, ya sea dentro del sistema financiero, comprando dólares MEP o contado con liquidación, para dolarizar sus tenencias, o sacando sus pesos de los bancos para correr al mercado paralelo. Es decir, claramente hay que frenar las expectativas de devaluación, claramente hay que evitar que se amplíen las brechas de los dólares alternativos con el dólar oficial, y hay que mirar muy de cerca lo que pasa con los depósitos en dólares, no porque haya una dificultad por parte de los bancos para devolver esos depósitos en dólares. Se ha visto probado en el final del gobierno de Cristina, entre 2013 y 2015, que también los depósitos en dólares cayeron a la mitad, de 15.000 millones de dólares, cayeron prácticamente a 7.500 millones de dólares, y no hubo un solo banco que no pudiera devolverlos por estas normas prudenciales que les mencionaba. No porque pueda haber algún problema, porque nuevamente estuvo siendo testeado este mecanismo de devolución de dólares durante todo el año pasado y sigue siendo testeado hoy, sino porque efectivamente cuanto más salida de depósitos en dólares haya, mayor inestabilidad va a haber en la economía, menor financiación para los exportadores que generan a su vez dólares, y mayor incertidumbre general para poder en algún momento encontrar algún tipo de recuperación económica o salida a la profunda recesión que estamos viviendo. Espero que les haya gustado este video, y cualquier duda o comentario lo pueden hacer aquí en YouTube, en mi canal Plan MTV. Si no lo buscan por Maxi Montenegro, pueden por supuesto suscribirse y seguimos en contacto. Gracias, chau.